Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Recibo un saludo muy especial en esta mañana de este día, sábado 5 de abril de este año 2025, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Les saludamos en esta hora desde la hermosa ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Saludo especial a toda la gente que está allí en Maryland, Virginia, Puerto Rico, Washington DC, Pensilvania, la Florida, allí en West Palm Beach. Saludo especial para todos y cada uno de ustedes. También abrazo especial también para la Isla del Encanto, Puerto Rico, y República Dominicana, Cuba, el Caribe. Saludo especial también a Centroamérica y Suramérica, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela. Saludo especial a todos y cada uno de ustedes. Por supuesto también el viejo continente, a la familia Marina allá en España, en Suiza. Un abrazo especial para todos y cada uno de ustedes. Bueno, esta mañana vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por un día más que nos regala, por la oportunidad que tenemos de presentarnos delante de su presencia, para darle muchas gracias porque estamos llegando al final de una semana, comenzando un mes, agradecidos con Dios por todas las bendiciones que hemos experimentado, que hemos disfrutado a lo largo de esta semana. Amado Padre, te damos muchas gracias por la alegría inmensa que cada día, Señor, nos das de poder conectarnos en esta sintonía espiritual con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Estas células, Señor, que cada día nos permites tener contigo, Señor, para conocerte, para experimentar cada día más de tu amor, de tu ternura, de tu grandeza y de tu poder, Señor. Muchas gracias por las voces, Señor, de todos aquellos que día a día se unen a nuestra voz, Señor, con el anhelo, Señor, de conocerte, de conocer tus caminos, de conocer tus sendas, de caminar, Señor, oh Dios del cielo, en tu voluntad. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que nos corona de favores y de misericordias, de modo que rejuvenezca, Señor, nuestro cuerpo, nuestra vida, como el águila, Señor. Ese eres tú, Señor, que nos renueva cada día, Señor, que sana, que libera, que restaura nuestro ser integral, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Hoy se rinden delante de ti como ese sacrificio vivo, santo y agradable, que es el culto racional, Señor, que a ti te agrada. Aquí hay un pueblo, Señor, deseoso de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra, de conocer más y más, Señor, de la profundidad de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que en esta mañana, Señor, abras nuestro entendimiento a la revelación de tu palabra, Señor. Que podamos, oh Dios del cielo, discernir en ella, Señor. Que podamos meditar en tu palabra, Señor. Bajarla a nuestro corazón y ponerla por obra, Señor. Ponerla en práctica, Señor, porque allí está la verdadera bendición, Señor, para nuestra vida. Que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino que también seamos, Señor, hacedores de ella, Señor, oh Dios del cielo. No queremos ser inconstantes en todos nuestros caminos, Señor, porque el hombre de doble ánimo, dice tu palabra, que es inconstante en todos sus caminos. Queremos aprender a confiar en ti, a deleitarnos en ti, a esperar en ti, Señor. Bendito eres tú, Señor. Nosotros te alabamos
y bendecimos tu nombre y te damos toda la gloria en este día, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo. Así es, Señor. Tu palabra es la voz que nos habla en la mañana. Es la voz que nos guía, que nos instruye, que nos capacita. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el Hijo de Dios, la hija de Dios, sea enteramente preparado para toda buena obra. Así es, Señor, cada mañana en este tiempo devocional nos exponemos a tu palabra para ser instruidos, para ser enseñados, para ser corregidos, para ser instruidos, Señor, en justicia. Y de esa manera podamos comprobar que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta para nuestra vida. Bueno, esta mañana vamos a continuar entonces con nuestro tema construyendo nuestra vida. Estamos en una serie de temas acerca de cómo construir nuestra vida. Y comenzamos ayer la reflexión acerca de el dinero, del manejo del manejo de nuestras finanzas. Y estamos hablando de los consejos bíblicos sobre las finanzas y sobre las deudas, sobre todo. Y vemos cómo la Biblia explica que esa esclavitud financiera se viene a nuestra vida cuando las deudas causan angustia, causan dependencia emocional. Y también señala que la gente se endeuda cuando sus gastos superan los ingresos. Y ve según la cultura consumista de este siglo. Y caen en esa esclavitud porque carecen de autocontrol, porque no hay manera alguna de retraer o reprimir los impulsos, las emociones. Hablamos también de los préstamos, del pedir prestado. El pedir prestado no es pecado. La Biblia advierte que sobre las consecuencias de pedir prestado y enseña que las deudas es una forma de servidumbre, es una forma de esclavitud. Y para evitar las deudas hace unas recomendaciones muy claras, muy apropiadas. Recomienda comprar solo, adquirir solo lo que usted puede y lo que usted necesita, porque muchas veces nos metemos en deudas y en compromisos simplemente por darle gusto a nuestros deseos y no somos responsables cuando actuamos de esa forma. Entonces, recordar que somos responsables del uso de lo que Dios nos da. Recuerde que nada es nuestro, todo le pertenece a Dios. Nosotros solamente somos administradores, somos mayordomos. Y dice la Biblia que se requiere que todos los administradores seamos hallados fieles. La fidelidad a Dios hace parte, ¿cierto?, de
de actuar responsablemente, de actuar con criterio en cuanto al dinero, en cuanto a las posesiones materiales se refiere. Luego, somos responsables. Dios nos va a pedir cuenta. Recuerde, en la Biblia nos habla mucho acerca del dinero, nos habla acerca de la administración y nos reitera constantemente, como lo entendió Job, cuando hace esa reflexión, cuando lo perdió todo. Dice que era un hombre muy rico, muy poderoso, sí, más que todos los orientales. Y viene esa prueba de fuego sobre su vida cuando Satanás le quita absolutamente todo y él hace una reflexión. Desnudo vine a este mundo y desnudo me voy a ir. Entonces, partamos de ese hecho, de que nos vamos a evitar un sufrimiento, nos vamos a evitar tener una actitud equivocada, errónea frente al dinero, frente a las posesiones materiales, cuando reconocemos a Dios como el dueño y nosotros aceptamos y procuramos cumplir con fidelidad el papel que nos corresponde como administradores. El Señor habló en una parábola, la parábola de los talentos, la parábola de los talentos. Allí habla el Señor de cómo Él reparte a cada uno conforme a su capacidad. El Señor sabe la capacidad que cada uno tenemos y Él da conforme a la capacidad. En esa parábola dice que Él repartió y llamó a sus siervos y a uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 talentos y al otro le entregó 1 talento. Y después el Señor entrega el dinero, entrega esos recursos y se va. Y cada cual queda con esos recursos. Y dice que el que recibió 5 fue y trabajó, invirtió, ¿cierto?, esos talentos y ganó otros 5. El otro que recibió 2 también fue, hizo lo mismo, trabajó, invirtió y ganó otros 2 talentos. Pero el que había recibido un solo talento, tuvo miedo, tuvo temor y dijo al final, es que yo conozco al Señor. Sí, sé que siembras, sé que recoges donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Entonces, por eso dice, tuve miedo y fui y enterré y guardé el talento. Y entonces al final el Señor llama a sus siervos y pide cuentas. Y el que había recibido 5 y ganó otros 5, el Señor escuchó del Señor la aprobación. Siervo bueno, le dijo, y diligente. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mire, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Dice que este hombre entró en el gozo del Señor porque hizo lo correcto, porque fue fiel al Señor, porque fue diligente, porque puso en práctica los principios de la Biblia. Invirtió lo que Dios le entregó y ganó otros 5. Y el que había recibido 2 igualmente escuchó las mismas palabras, siervo bueno y diligente, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero el que había recibido un solo talento, él mismo dice, Señor, yo te conozco. A pesar de que conocía al Señor, al parecer no le conocía muy bien. Al parecer le conocía como Job, de oídas. Y dice que tuvo miedo porque en vez de tener respeto, en vez de tener temor de Dios, porque el temor es reverencia, el temor es respeto a su palabra, a sus mandamientos, este hombre lo que experimentó fue miedo. Y el miedo paraliza y no lo dejó actuar. Y por eso guardó el talento. Entonces el Señor le dijo, siervo malo y negligente, por lo menos debiste haber dado el dinero a los banqueros
para que cuando yo volviera me hubieses entregado lo que es mío más los intereses. Entonces recuerde que el dinero se devalúa, va perdiendo valor con el tiempo. Entonces, por eso se habla mucho de invertir, del ahorro. Entonces, la palabra del Señor nos habla acerca de estos principios establecidos en su palabra acerca de el dinero y de la riqueza. ¿Por qué nos endeudamos? Estuvimos hablando de ese tema ayer. Cuando las obligaciones adquiridas superan los ingresos. Ahí estamos en un déficit, estamos en un problema, nos estamos metiendo en camisa de 11 varas, como dice por ahí el dicho. ¿Por qué? Porque no somos previsivos, porque no somos responsables, porque no vivimos conforme a los principios, sino conforme a las emociones y a la presión consumista de este mundo. Cuando vivimos según la cultura consumista, nos dejamos embargar, nos dejamos meter en esa costumbre, en esas costumbres, y vemos que todo se mueve comercialmente. Hay estrategias de marketing, hay estrategias de mercadeo que seducen, publicidad, las redes sociales. La presión social es muy grande y si no somos conscientes de ello, pues vamos a terminar envueltos en esa bola de nieve que nos va a arrastrar hacia la pobreza, hacia la miseria, porque muchas veces hacia eso llegan las personas cuando no son conscientes de tener en cuenta el consejo de Dios. Cuando no hay dominio propio para negarse al deseo de adquirir algo, a veces somos muy emocionalistas y caemos en esa tentación, ¿cierto? De querer darnos gustos, de querer darnos placeres que verdaderamente no nos van a llevar, pues digámoslo, a una prosperidad, sino que de momento pues disfrutaremos de las cosas, pero después viene el problema cuando quedamos con deudas, cuando vienen los acreedores, cuando comienzan a llegar las cartas de los bancos. En el peor de los casos, cuando llega el pagadiario o el gota a gota, que estuvimos hablando de eso, es ahí donde comienzan los dolores de cabeza. ¿Es malo pedir préstamos? Bueno, la Biblia nos advierte sobre los riesgos que se corren al pedir prestado dinero. Entonces, en la Biblia hay muchas referencias acerca de las deudas y todas ellas, la gran mayoría de ellas son negativas, No es pecado pedir préstamos, nos enseña de las consecuencias de hacerlo. ¿Sí? De cómo perdemos la paz, la tranquilidad, se pierde completamente. ¿Por qué? Porque el que presta es esclavo del que le presta. Y la deuda es una forma de servidumbre, de esclavitud, ¿cierto? ¿Por qué? Porque adquirimos un compromiso con la persona o con la entidad que nos presta. Podemos dar préstamos, sí, también la Biblia habla de que nosotros podemos dar préstamos, podemos prestar. En Éxodo habla, pero ahí advierte el Señor de que no nos aprovechemos de la necesidad de otras personas y ahí habla de la usura. La usura es cobrar unos intereses tan altos que la persona que nos presta se le va a volver prácticamente imposible pagar. Entonces, de esa manera, pues estamos contribuyendo para que esa persona, pues, viva una vida completamente desdichada. Es muy importante que nosotros comprendamos que la responsabilidad al pagar las deudas en su tiempo es lo que realmente nos llama
a poder salir de esa cadena, de esa esclavitud. Pagar las deudas en su tiempo. Cuando no se pagan las deudas a tiempo, pues se acumulan intereses sobre intereses y eso es lo que lleva pues, finalmente a la esclavitud. Entonces, ¿qué hacer para evitar las deudas? Comprar de contado. Eso es lo que recomiendan los expertos. Comprar de contado. No gastar más de lo que se gana. No comprar por emociones. ¿Sí? Por eso se recomienda que cuando la gente vaya a la tienda, vaya al mercado, pues procure ir con el estómago lleno. ¿Sí? Porque el hambre hace ver las cosas de una manera diferente y no se pierde objetividad. Y cuando se compra por emociones, tenemos la tendencia a comprar lo que no necesitamos, a comprar lo que no necesitamos o no podemos pagar. Proverbios capítulo 22, Proverbios capítulo 22 nos dice la palabra del Señor, versículo 27 de Proverbios 22. Dice aquí la palabra del Señor, si no tuvieres para pagar, dice, si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? ¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Bueno, ahí habla de los embargos, de cómo la gente puede perder las cosas, su casa, su vehículo, cuando no paga. Cuando no se paga, pues hay un embargo de la entidad o de la persona que prestó. Entonces mucha gente, lastimosamente aquí en Estados Unidos se ve eso muy frecuentemente. Cuando una persona no tiene la capacidad de pago, llega al tal punto que es desalojado de su casa. ¿Sí? Y hemos visto mucha gente que le sacan literalmente, le sacan todos sus enseres a la calle. ¿Por qué? Porque ya está, se le dio tiempo, se agotaron todos los tiempos y los plazos y esa persona no pudo pagar. Entonces imagínate, no gastar más de lo que se gana, no comprar por emociones, pagar lo que se debe, es muy importante. La única deuda que nosotros debemos tener es el amor, el amarnos los unos a los otros. Lo malo no es pedir dinero prestado, lo malo es el costo que pagamos por usar ese dinero. A veces se justifica un préstamo cuando usted tiene un plan, cuando usted tiene un plan de inversión, cuando usted tiene un negocio que sabe, que lo ha calculado y que no está simplemente allí probando, ¿cierto? Sino que tiene ya cálculos, que tiene ya una proyección y que sabe que en poco tiempo usted va a pagar ese dinero. Entonces, prestar dinero no es malo. Lo malo es prestar ¿para qué? Para gastar por gastar, para aparentar ante los demás, ante los amigos y no quedarnos atrás, ¿cierto? Porque hay una competencia muy dañina en cuanto a eso se refiere. Entonces, los préstamos no son del todo pues un desastre si tenemos una proyección y si los pagamos a tiempo. ¿Sí? En las tarjetas de crédito, por ejemplo, cobran un interés muy alto, muy alto. Y si la persona no tiene un plan para pagar esas tarjetas de crédito en su tiempo, pues va a terminar pagando mucho más, el doble, el triple de lo que le prestaron. Entonces, por eso es importante no meternos en tantas deudas, en tantas tarjetas. Decíamos que lo malo no es pedir dinero prestado, lo malo es el costo que pagamos por usar ese dinero. Y es aún mayor si se dedica, ¿para qué? Para gastarlo en satisfacer solamente deseos personales. A veces somos padres que son muy condescendientes con sus hijos
y les quieren suplir sus caprichos, sus deseos, porque el niño necesita pues el celular de última generación, porque sus amigos ya cambiaron celular. El niño tiene que estudiar en un colegio privado, en un colegio costoso, porque sus amigos están allá, pero usted no tiene la capacidad de ingresos para darse ese lujo, digámoslo así. Y sin embargo hay muchos padres que por suplir y por satisfacer deseos terminan endeudados, terminan esclavos de una manera, que pues, su paz y su tranquilidad se va a ir de su vida. Es muy importante planear siempre nuestras acciones, nuestras decisiones. Hay que siempre preguntarle al Señor. Evitar las decisiones fugaces o rápidas o simplemente por presión. Hay que consultar a Dios. Si usted lee el libro de los Reyes, se puede dar cuenta de que en el libro de Reyes se habla de que hubo reyes que tuvieron éxito en su reinado, porque siempre le consultaron a Dios antes de cualquier acción, de salir, por ejemplo, a una batalla, de salir a una guerra, de salir a enfrentar un problema. Siempre pidieron dirección a Dios y Dios los prosperó y vieron la bendición de Dios. El consultar a Dios, el consultar su palabra, allí hay sabiduría, ¿sí? Es muy importante el consejo sabio de Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios no nos quiere ver esclavos. Recuerde que Él sacó al pueblo de Egipto, de la cautividad, ¿sí? Él lo liberó porque Él dice que hasta allá, hasta Él, llegó el clamor del pueblo que estaba cautivo en Egipto. Bueno, usted y yo también salimos de una esclavitud. El Señor nos liberó de un Egipto, el Egipto del pecado. Envió un libertador, envió a su Hijo. Al pueblo de Israel en Egipto les mandó a Moisés. Moisés para que lo sacara de esa cautividad de 430 años de esclavitud. Entonces, Dios envió a su Hijo para liberarnos de esa vana manera de vivir. En Proverbios 21:5 dice la palabra del Señor: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. El pensamiento del diligente siempre tiende a la abundancia. ¿Quién es la persona diligente? La que sabe qué es lo que tiene que hacer y lo hace, y hace las cosas bien y las hace a tiempo, ¿sí? Esa es una persona diligente, que trabaja, que se esfuerza. Dice que esa persona, el pensamiento de esa persona siempre lo lleva ¿a qué? A la abundancia, a la prosperidad. Pero dice, pero todo aquel que se apresura, que actúa alocadamente, de cierto, va a la ruina, va a la pobreza. Entonces, lo que impulsa a actuar, el que se impulsa a actuar alocadamente, es el afán de obtener beneficios. Hay gente que quiere enriquecerse de la noche a la mañana. Y entonces se apresuran a hacer inversiones, a hacer negocios, muchas veces ilícitos, muchas veces mintiendo, muchas veces violando las leyes, las normas establecidas. Y entonces por eso vemos tanta gente metida en esos problemas terribles de esclavitud financiera. En Proverbios 16, en el verso 25, nos dice aquí la palabra del Señor: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte.
¿sí? Por eso no seamos sabios en nuestra propia opinión. Consultar a Dios, preguntarle a Dios, orar cada día por esas decisiones que vamos a tomar es muy importante, ¿sí? Ese negocio, esa inversión, siempre hay que preguntarle y consultar a Dios. Hay que planear las decisiones y establecer prioridades antes de invertir, antes de meternos en deudas, ¿sí? Establezca prioridades en su vida, establezca un orden, ¿sí? En Proverbios 24, dice aquí la palabra del Señor en Proverbios 24, versículo 27. Dice, prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. ¿Habla de qué? De planear, de presupuestar, ¿sí? Hay que vivir por presupuesto, no por emociones. Vivir por un presupuesto es vivir por principios, ¿sí? Un presupuesto. Y ese presupuesto nos da un ordenamiento de qué es lo primero, qué es lo segundo, qué es lo tercero. Da un orden en cuanto al dinero, ¿sí? Y tenemos que comenzar por las prioridades. Establecer un orden de prioridades. Entonces, hay muchos consejos acerca del manejo de las finanzas, pero a veces no somos sabios, no somos conscientes y actuamos por emociones, por impulsos. Y tenemos la tendencia a imitar la conducta de otros. Entonces, si queremos realmente ir a mejorar nuestra paz, digámoslo así, nuestra tranquilidad, tenemos que ajuiciarnos y tenemos que tener en cuenta los consejos prácticos que nos da la Biblia respecto a las finanzas. Eliminar los gastos innecesarios, eliminar los gastos irresponsables, porque a veces somos irresponsables cuando adquirimos cosas que no necesitamos, cuando nos metemos en deudas que no estamos en la capacidad de pagar. Cuando usted por darse el gusto se embarca en ese viaje, se embarca en comprar el carro último modelo, por no desentonar con sus amigos o por aparentar lo que usted no tiene, lo que usted no es. Recordemos que Dios suple nuestras necesidades, no nuestras necedades. Dios como Padre suple y nos da lo que necesitamos. Él sabe qué necesitamos, pero a veces nosotros somos muy impulsivos, muy emocionalistas y terminamos muchas veces pidiéndole al Señor cosas que verdaderamente usted no necesita, no necesitamos. ¿Qué dice Proverbios 18? Proverbios 18, verso 7. Nos dice aquí la palabra del Señor en el verso 7. Y Proverbios 18. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Los labios, a veces somos muy dados a hablar a la ligera, de comprometernos, ¿sí?, con las personas, de querer, ¿cierto? De querer ser generosos cuando no lo podemos, cuando no estamos en la capacidad de serlo. Sí, la Biblia nos habla de que seamos generosos, pero usted no puede ser generoso a costa de su tranquilidad y de su paz. Si usted tiene la capacidad, si ya suplió sus deudas, sus compromisos, sus necesidades, usted puede hacerlo, pero muchas veces podemos actuar como en la Biblia, en el caso que juzgó el Señor sobre Ananías y Zafira. Ananías y Zafira eran dos personas que asistían allí al grupo, a la iglesia, a la sinagoga. Y
Y en ese tiempo la iglesia primitiva se levantó en medio de mucha necesidad. ¿Y qué pasaba? Los que tenían esa capacidad de tener riquezas, compartían, ellos compartían con los que no tenían, los que no tenían, digamos, esa capacidad de suplir sus necesidades. Y los que tenían más repartían para que los que no tenían también suplieran sus necesidades. Y Ananías y Zafira dice que muchos de ellos vendían sus propiedades y traían el dinero para que los apóstoles repartieran y dieran y suplieran las necesidades de las viudas, de los pobres. En ese ambiente se levantó la iglesia primitiva. Y una parejita, Ananías y Zafira, ellos convinieron vender un terreno que tenía para donar ese dinero. ¿Y qué pasó? Cuando ellos vendieron esa propiedad, al parecer era mucho dinero y entonces ya como que se arrepintieron. Entonces vendieron el terreno y les dieron el dinero, pero ellos de pronto sacaron la conclusión: es mucho dinero, pues bien saquemos una parte y llevamos una parte para allá y la otra allá. Pues eso no agradó a Dios, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros no hablemos a la ligera. Eclesiastés 5 nos habla de que no hagamos promesas si no las vamos a cumplir. Y sobre todo a Dios. A veces somos muy dados a prometerle a Dios cosas. Dios no necesita nada de nosotros. Pero cuando usted se comprometa con Dios, cúmplale. Cumpla. Porque ustedes mismos se están enredando con los dichos de su boca. ¿Y qué pasó con Ananías y Zafira? Se murieron. El juicio cayó sobre ellos. Murieron porque no le mintieron a Pedro ni a los apóstoles, le mintieron a Dios. Y ahí cayeron, ¿cierto? Ese juicio fue tremendo. El primer juicio sobre la iglesia. Y entonces, cuando a Dios hagamos promesas, no tardemos en cumplirlas. Cumplamos con lo que prometemos. A veces la gente llega a la iglesia y tiene necesidad de un empleo. Oren por mí para que el Señor me dé ese empleo. Oren por mí para que el Señor me bendiga en este negocio. Y se comprometen con la obra del Señor, de dar sus diezmos, de dar sus ofrendas. Pero ¿qué pasa? Cuando ya llega la bendición, se olvidan. Se olvidan de cumplir a Dios. Se olvidan de honrar a Dios. ¿Sí? Entonces, eso es gravísimo, eso es delicado. Y por eso mucha gente no prospera. Entonces, Dios, recuerde, suple nuestras necesidades, no nuestras ¿qué? Necesidades. Entonces, Proverbios 18:7 dice: la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazo para su alma. Es muy importante aprender, mire, como administradores, tenemos que administrar muy bien nuestras palabras. Eliminar también de nuestra vida gastos innecesarios, gastos irresponsables. La disciplina en el manejo del presupuesto exige muchas veces sacrificar los caprichos y los deseos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se ajustan a nuestra realidad. Tenemos que ser conscientes, ¿sí? Y no decir no cuando hay que decir no y decir sí cuando hay que decir sí. ¿Sí? Pero muchas veces por lo que le pasó a Ananías y Zafira, ¿sí? Ellos quisieron imitar la conducta de otros, pero realmente no lo hicieron de corazón. Hebreos capítulo 12, en el versículo 11 de Hebreos, nos dice aquí la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Dice aquí la palabra del Señor.
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Disciplina, disciplina, ¿sí? La disciplina es necesaria. Toda disciplina al comienzo es causa de molestia, porque usted tiene que restringir muchas cosas. Los atletas de alto rendimiento, pues llegan a alcanzar el éxito, la fama, el prestigio, la riqueza y la prosperidad en sus vidas. ¿Por qué? Porque se disciplinaron, se abstuvieron de muchas cosas, se abstuvieron de comida, se abstuvieron de bebidas, se abstuvieron de fiestas, se abstuvieron de tantas cosas. ¿Por qué? Porque estaban enfocados en una meta. Entonces, el presupuestar exige sacrificios, porque un presupuesto hecho a conciencia, nos tiene que llevar simplemente a poner prioridades y a comprar lo que verdaderamente necesitamos. Aquí en Estados Unidos sobre todo se desperdicia mucha comida, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente va al supermercado y no se fija primero, muchas veces no se fijan qué es lo que tienen en la casa, en la alacena o en la nevera. Y muchas veces compran lo que ya tienen. Y así es la ropa también. Y así son tantas cosas, porque esta es una sociedad de consumo. Entonces, vivir por presupuesto es lo mejor. Y un presupuesto ajustado a mi realidad, a mi capacidad, ¿sí? Yo tengo que vivir en la casa que yo puedo pagar, que yo puedo sostener. Pero hay gente que se mete en casas muy grandes, muy lujosas, en sectores de la ciudad muy costosos, porque quieren simplemente aparentar lo que no tienen. Sentirse, darle gusto al ego, al orgullo y querer aparentar ante los demás. ¿Cierto? Y actuando de esa manera, ¿qué están haciendo? Se están echando la soga al cuello. Se están echando la cadena al cuello. Entonces, ¿qué dice allí? En el versículo 11 es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después usted va a ver el fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Disciplina. Los japoneses, la cultura japonesa es muy famosa y muy próspera por su disciplina. Son muy disciplinados. La clave no es tenerlo, sino en la disciplina, en el manejo del dinero. ¿Sí? Hay gente que tiene mucho dinero, pero no son sabios al manejarlo, al administrarlo. Y cuando se actúa de esa manera, fácilmente se puede perder, todo se puede perder. ¿Sí? Entonces, el manejo del dinero es muy importante. Recordemos la parábola de los talentos. Entonces, en conclusión, este tema de las finanzas es mucho más amplio y vale la pena que nosotros miremos en la palabra del Señor lo que Dios dice para que lo incorporemos a nuestra vida y de esa manera podamos tener esa libertad financiera, porque tener libertad financiera también es tener paz, tener tranquilidad, tener salud, tener bienestar, tener armonía en su casa, con su esposa, con sus hijos. El dinero no nos hará felices, ¿sí? El dinero no te hará feliz, las deudas te harán infeliz. Tener un margen financiero le da estabilidad, ¿cierto?, a la persona. Cuando se suplen todas las necesidades y queda un excedente para ahorrar, para dar,
para honrar siempre a, a la familia, para proveer, para recreación, ¿sí? Es decir, el Señor nos permite a nosotros disfrutar del fruto del trabajo, pero hay que actuar con sabiduría, hay que actuar con inteligencia. Y la primera muestra de sabiduría e inteligencia es considerar lo que Dios dice en su palabra. Considera lo que Dios te dice y es que el Señor te dé entendimiento en todo. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos meditar, bendito Dios del cielo, en tu palabra. Gracias por estos principios maravillosos establecidos en este manual de vida, Señor, que es la Biblia, acerca de las riquezas, de las posesiones, del dinero, Señor. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a someternos a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a disciplinarnos, Señor. Adquirir disciplinas, implementar disciplinas en nuestra vida, Señor. Porque nos queremos seguir siendo esclavos. Esclavos de las finanzas, esclavos del dinero, esclavos del trabajo. Porque no hemos sido sabios, porque no hemos sido buenos administradores. Ayúdanos a ser fieles administradores, Señor, reconociéndote a ti como el dueño absoluto, como el proveedor de nuestras vidas. A honrarte, Señor, con nuestros bienes, como dice el proverbio, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, para que sean llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosen de mosto. Honra al Señor. El Señor no necesita nuestro dinero, pero nosotros sí necesitamos de la aprobación, de la bendición, del respaldo de Dios. Cúmplele a Dios lo que le prometes, porque mejor es que no hagas promesas a que las hagas y no cumplas. No te dejes enredar con los dichos de tu boca. No te apresures a prometer lo que no puedes cumplir. Ayúdanos a vivir de acuerdo, Señor, a nuestra capacidad. Perdónanos, Señor, si no te hemos honrado, si nos hemos metido en deudas, si hemos sido irresponsables en el manejo, Señor, financiero. Porque cuando no somos responsables, no solamente somos afectados nosotros, son afectados nuestros hijos, nuestro hogar es afectado. Por eso hay tanto hogar, Señor, en conflicto, en problemas, Señor. Por eso, oh Dios del cielo, cuando no se tiene una correcta visión de lo que es el dinero y las riquezas, pues le damos un mal manejo, le damos un mal uso, Señor. Y ponemos, bendito Señor, el dinero como el Dios. Se le llama el Dios Mamón. Y por eso mucha gente vive esclava, porque aman el dinero, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, dice tu palabra, el cual codiciando muchos se extraviaron aún de la fe. Gracias, Dios, porque tú eres, Señor, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro proveedor. Nuestros ojos están puestos en ti, porque tú eres el dueño. Tú eres el dueño de los recursos totales, Señor. Y tú sabes, Señor, de qué cosas tenemos necesidad. Él dice, miren las aves de los cielos. Miren los lirios del campo. Miren que las aves no trabajan, pero sin embargo, el Padre Celestial les da sustento diario. ¿No valéis vosotros más que las aves de los cielos? ¿No valéis vosotros más que los lirios del campo? Sí, porque si así el Señor alimenta las aves de los cielos, y si así viste los lirios de los campos, ¿no lo hará con nosotros que somos sus hijos, que somos su especial creación? Gracias, Dios del cielo.
Nosotros te alabamos, bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga. No se olviden que tenemos nuestro campamento, nuestro congreso de familias, nuestro congreso de familias en el mes de mayo, mayo 29 al 1 de junio, en Deerfield Beach, Florida. Allí tendremos nuestro campamento, así que no se lo pueden perder. Igualmente recordarles nuestra peregrinación de acción de gracias a Dios a Tierra Santa en el mes de octubre, Jordania e Israel. Jordania e Israel nos esperan. Y ya está a la venta el tercer módulo de Camino, Verdad y Vida, libro escrito por mi esposa, la pastora Amparo Ramos Solarte, para que usted lo adquiera del tercer trimestre, julio, agosto y septiembre. Julio, agosto y septiembre ya está a la venta en las tiendas de Amazon, para que no se pierda pues esa bendición. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos vemos en la noche en nuestro tiempo de reunión familiar unánimes. Únete a nuestra travesía espiritual sobre las tierras que vieron nacer nuestra fe. Descubre los tesoros ocultos en Jordania, desde la majestuosa ciudad de Petra hasta el vasto desierto de Wadi Rum, testigos de la fe y la perseverancia. Continúa tu travesía en Israel y sigue los pasos de Jesús. En el mar de Galilea, en donde cada ola, cada onda cuenta una historia de milagros y enseñanzas. Jerusalén. La tumba vacía. Muro de los Lamentos. Y demás lugares emblemáticos. Vive una experiencia transformadora. En octubre, Jordania e Israel te esperan. Quiero invitarte a que descubras el poder de la devoción diaria. Imagínate comenzando cada día con un momento de paz, de reflexión, de conexión profunda con Dios. Este es un libro devocional cristiano y es más que solo páginas, es una guía espiritual y de estudio que te acompaña en tu caminar diario de fe. Va a transformar tu rutina. Dedicar unos minutos cada día a la lectura y al estudio de la palabra de Dios puede cambiar tu perspectiva y llenarte de propósitos. Cada devoción está diseñada para inspirarte, para motivarte y para recordarte el amor incondicional de Papá Dios. Conéctate profundamente a través de las historias, de los versículos, de las reflexiones diarias para poder profundizar en tu relación con Dios, para entender mejor su palabra, para poder aplicar esas enseñanzas a tu vida todos los días. Hoy te invito a que reflexiones y crezcas. Cada devocional ofrece un espacio para la reflexión personal. Te va a ayudar a enfrentar los desafíos de la vida con fe y con esperanza, y te va a llevar a cultivar una actitud de gratitud en cada situación. Yo sé que va a ser un encuentro de paz en medio de todo el caos que puedas vivir. En un mundo lleno de ruido, de distracciones, este libro será tu refugio. Te recordará que sin importar a lo que te enfrentes, siempre hay un mensaje de amor, siempre hay un mensaje de consuelo esperando ser descubierto. Comparte también igualmente esta luz, porque tú al adquirir este libro no solo te beneficia en tu vida espiritual, sino que también puedes compartirlo con amigos, con familiares, con personas que amas, que sabes que necesitan de Dios, convirtiéndote tú en un faro de luz
y de esperanza para otras vidas. Estamos llamados a vivir con un propósito y es ser luz a las naciones. No esperes más, da el paso hacia una vida más rica de fe y devoción. Recuerda que tu viaje espiritual comienza ahora y es una simple decisión en tu corazón. Dios te bendiga.